Madrugada del 25 de noviembre de 2006. Reynosa, Tamaulipas. Valentín Elizalde acaba de bajar del escenario. Todavía tiene el calor del público encima, todavía hay gente gritando su nombre afuera del palenque, todavía hay botellas abiertas y manos que quieren estrechar la suya. Es el gallo de oro en el momento exacto de su vida en que más brilla. La voz más buscada del regional mexicano. El hombre que llena cualquier foro en cualquier estado del país con semanas de anticipación. Sube a su camioneta. Y a los pocos minutos, más de 70 disparos destrozan el vehículo en una oscuridad de carretera que nadie esperaba. Valentín Elizalde muere esa noche. También mueren su representante Mario Mendoza y su chofer Reinaldo Ballesteros. 3 hombres. Una emboscada. Una lluvia de balas que no dejó margen. Pero hay un sobreviviente. Su primo. Fausto Elizalde. Conocido como Tano. El mismo hombre que esa noche estaba en el mismo vehículo. El mismo hombre que recibió los mismos disparos. El único que salió vivo. Y ahí es donde la historia deja de ser una tragedia y se convierte en algo mucho más oscuro. Porque desde el principio hubo algo que no encajó. No en la versión oficial. No en los testimonios. No en las heridas. No en la lógica de una emboscada donde todos mueren menos uno. Y con los años, ese algo que no encajó se fue convirtiendo en una pregunta que la familia de Valentín no pudo dejar de hacerse, una pregunta que todavía hoy, casi 2 décadas después, no tiene respuesta oficial. Pero que pesa sobre todo lo que rodea su memoria. ¿Lo entregaron desde dentro? Antes de seguir, suscríbete al canal. Porque esta historia cambia completamente cuando empiezas a ver los detalles que casi nadie menciona. Y los detalles de este caso son exactamente el tipo de información que suele desaparecer entre el ruido de la versión que más conviene. Durante años México procesó la muerte de Valentín Elizalde como lo que parecía ser en la superficie. Una víctima del narco. Un artista que cantó la canción equivocada en el territorio equivocado y pagó el precio más alto por eso. La narrativa era limpia, era comprensible y tenía la lógica brutal de una época en que el crimen organizado marcaba los límites de lo que se podía hacer y dónde se podía hacer. Esa narrativa cerró el expediente antes de que alguien pudiera abrirlo de verdad. Lo que esta historia propone no es que esa narrativa sea completamente falsa. Propone algo más incómodo. Que esa narrativa fue demasiado cómoda para demasiadas personas. Que hubo detalles que no cuadraban desde el principio y que en lugar de ser investigados a fondo fueron absorbidos por el silencio de una época en que preguntar ciertas cosas tenía un costo demasiado alto. Y que uno de esos detalles tiene nombre y apellido. El mismo apellido que Valentín. Para entender lo que pasó esa noche en Reynosa y lo que vino después, necesitas entender primero quién era Valentín Elizalde en el momento exacto en que murió. No la leyenda que se construyó después de su muerte. El hombre real que subió a ese escenario por última vez en noviembre de 2006. Valentín nació en Sonora en 1979. Creció dentro de una familia con historia musical. Los Elizalde eran un apellido que en el regional mexicano tenía peso, tenía referencia. Tenía una trayectoria que Valentín heredó y amplificó hasta convertirla en algo que ningún miembro anterior de la familia había alcanzado. Desde muy joven tuvo una presencia escénica que los que lo vieron en vivo describen de la misma manera, con la misma palabra que se repite en todos los testimonios. Natural. Valentín no parecía estar actuando. Parecía estar en el único lugar del mundo donde tenía sentido estar. Eso es un don que no se aprende y que no se puede fabricar. Su carrera despegó a mediados de los años 2000 con una velocidad que sorprendió incluso a la industria. Los corridos que grabó encontraron un público que los absorbió con una intensidad que iba más allá del entretenimiento. En una época de violencia creciente, de fronteras que se estaban redefiniendo a sangre, de nombres de carteles que empezaban a pesar en la vida cotidiana de estados enteros. Las canciones de Valentín Elizalde tocaban algo real en la gente que las escuchaba. No solo era música. Era el sonido de un mundo que estaba cambiando a una velocidad que nadie podía controlar. Para 2006 era el artista más solicitado del género. Los contratos llegaban de todas partes.
Los foros se llenaban. Los caches que cobraba reflejaban una demanda que seguía creciendo sin señales de detenerse. Tenía 27 años y estaba en el punto más alto de una trayectoria que por todo lo que se podía ver desde afuera no tenía techo visible. Y tenía a su primo Tano a su lado. Fausto Elizalde era parte del círculo más cercano de Valentín. No era un empleado ni un colaborador externo. Era familia. Compartían apellido, compartían historia, compartían la lógica de confianza que existe entre personas que crecieron juntas y que se conocen desde antes de que ninguna de ellas fuera nada en particular. En el entorno de un artista de ese nivel, donde los intereses económicos atraen a personas cuya lealtad siempre puede ser puesta en duda, tener a alguien de sangre cerca tiene un valor que va más allá de la función específica que esa persona cumple. Tano era la persona en quien Valentín confiaba por razones que no necesitaban ser explicadas ni justificadas. Y eso, según lo que la familia fue entendiendo con los años, puede haber sido exactamente el problema. Hay algo que quiero que tengas presente mientras escuchas lo que viene. Nada de lo que se va a decir en este video es una condena. No existe una sentencia judicial que establezca la culpabilidad de ninguna persona específica en relación con la muerte de Valentín Elizalde más allá de los ejecutores directos del ataque. Lo que existe son preguntas, contradicciones, testimonios que no encajan con versiones anteriores, decisiones que con el tiempo adquirieron un significado diferente al que tuvieron cuando ocurrieron. Y la pregunta que esas contradicciones construyen es demasiado importante para ignorarla. La fecha de Reynosa no estaba en la agenda original de Valentín. Ese es el punto de partida de todo lo que vino después, porque es el detalle que convierte una emboscada en algo que requiere una explicación más profunda que la del artista en el lugar equivocado. Las emboscadas del crimen organizado en esa época no eran eventos improvisados. Requerían información. Requerían saber dónde iba a estar el objetivo, cuándo iba a estar ahí, qué ruta iba a tomar para llegar y qué ventana de tiempo había disponible para actuar. Sin esa información, la emboscada no ocurre. Alguien tenía que saber que Valentín iba a estar en Reynosa esa noche. Según testimonios que fueron surgiendo con los años, testimonios de personas cercanas a la familia y al entorno de Valentín, la fecha en Reynosa fue gestionada por Tano. No era un show que Valentín había agendado con meses de anticipación dentro de una gira planificada. Era una fecha que apareció relativamente cerca del evento y que, según lo que la familia relata, Valentín no quería hacer. La llamada a su madre es el detalle que más pesa en esta parte de la historia. Antes de salir hacia Reynosa, Valentín llamó a su madre. Y en esa llamada dijo algo que con el tiempo se convirtió en una de las frases más citadas de toda esta historia. No quiero ir, pero Tano agarró la fecha y tengo el compromiso. Esa frase no es solo una expresión de incomodidad con un show. Es la voz de un hombre diciéndole a su madre que va hacia un lugar que no quiere ir, por una decisión que tomó alguien más, por un compromiso que ese alguien más generó sin que él lo hubiera pedido. Cuánto pesó esa llamada en la memoria de su madre durante los años que vinieron después es algo que no tiene medida posible. Pero ahí no termina lo que no encaja. El sobreviviente imposible es la segunda grieta en la versión oficial, y es la que con los años generó las preguntas más directas dentro de la familia de Valentín. Una emboscada de más de 70 disparos contra una camioneta en movimiento no es un ataque diseñado para dejar sobrevivientes. Es un ataque diseñado para eliminar a todos los ocupantes del vehículo. El nivel de fuego, la cantidad de impactos, la forma en que el ataque fue ejecutado según la reconstrucción forense posterior, todo apunta hacia una operación cuyo objetivo era la eliminación total. 3 personas murieron. Una sobrevivió. Y esa persona era Tano Elizalde. Durante un tiempo la versión que circuló sobre su supervivencia fue la de un hombre que por una combinación de posición dentro del vehículo y circunstancias del ataque logró sobrevivir a algo que mató a todos los demás. La versión de un milagro brutal. La versión que cualquiera querría creer sobre un familiar que acaba de perder a su primo en una emboscada y que regresa con vida de algo que no debería haber tenido sobrevivientes. Pero con el tiempo empezaron a surgir voces que cuestionaban esa versión. Testimonios de personas que vieron a Tano en las horas y días posteriores al ataque.
Personas que describían heridas que no coincidían con lo que debería tener un cuerpo que estuvo dentro de un vehículo impactado por más de 70 disparos. Heridas que parecían superficiales. Que parecían menores. Que no tenían la gravedad que la versión dramática del único sobreviviente requería para ser creíble. La pregunta que esas descripciones construyeron no fue cómo sobrevivió Tano. Fue por qué sobrevivió Tano cuando todos los demás no pudieron. Y hay una diferencia enorme entre esas dos preguntas. La primera pregunta tiene respuestas posibles dentro de la lógica de una emboscada. La segunda solo tiene una respuesta posible si se acepta una premisa que la familia de Valentín fue articulando con los años cada vez con más claridad, que Tano Elizalde no sobrevivió por casualidad. Que Tano Elizalde sobrevivió porque era la única persona en ese vehículo que no debía morir esa noche. Aquí es donde todo cambia. Porque si esa premisa es correcta, entonces la historia de la muerte de Valentín Elizalde no es la historia de un artista que se cruzó en el camino equivocado con el cartel equivocado. Es la historia de un hombre que fue llevado al lugar exacto donde lo estaban esperando, por la persona en quien más confiaba, en la fecha que esa persona gestionó, hacia la emboscada que alguien había acordado de antemano. No un enemigo desde afuera. Alguien desde adentro. Alguien que conocía su agenda. Que tenía acceso a su círculo más cercano. Que podía gestionar fechas y compromisos sin que eso generara sospecha porque era familia. Que tenía razones propias para estar en ese vehículo y razones también para ser el único que saliera de él. Si llegas hasta aquí y esto que estás escuchando te parece importante, suscríbete al canal. Porque lo que viene ahora cambia completamente la imagen de lo que ocurrió después de la muerte de Valentín. Y la historia de después es, en algunos aspectos, más oscura que la historia de la noche en Reynosa. La pelea por el legado empezó casi antes de que el entierro terminara. Valentín Elizalde no dejó solo canciones y recuerdos. Dejó derechos. Dejó regalías. Dejó el control de una imagen que a partir de su muerte comenzó a crecer de una manera que en vida quizás habría sido imposible. El fenómeno póstumo de Valentín Elizalde no es algo que ocurrió de manera natural y automática. Es el resultado de decisiones sobre cómo gestionar su memoria, sobre qué proyectos autorizar, sobre quién puede usar su nombre y su imagen y en qué contextos. En el mundo de la música, los derechos póstumos de un artista de ese nivel son un negocio real. Un negocio con números que tienen muchos ceros. Un negocio que requiere control legal y que genera tensiones entre todas las partes que tienen o creen tener algún derecho sobre él. Y en ese negocio apareció Gabriela Sabag. Gabriela Sabag era la exesposa de Valentín. Una figura vinculada a parte del manejo legal y patrimonial de su nombre después de su muerte. Alguien con posición dentro de la estructura que controla cómo se gestiona el legado del Gallo de Oro. Su presencia en ese espacio no era sorprendente en sí misma. Lo que fue sorprendente, lo que para una parte de la familia de Valentín fue la segunda traición después de la noche en Reynosa, fue lo que ocurrió algunos años después de la muerte del cantante. Tano Elizalde anunció su relación con Gabriela Sabag. El hombre señalado por parte de la familia como la gran pregunta viva del caso. El único sobreviviente de la emboscada. El que gestionó la fecha de Reynosa. El que según los testimonios acumulados con los años tenía heridas que no coincidían con lo que debería tener un cuerpo que sobrevivió a 70 disparos. Ese hombre terminó unido sentimentalmente a la mujer que tenía las llaves legales del negocio del nombre de Valentín. Para Francisco Elizalde, conocido como el Flaco, hermano de Valentín y una de las voces más directas dentro de la familia sobre las sospechas alrededor de Tano, ese movimiento no fue una coincidencia romántica. Fue una jugada. Una jugada que terminaba de completar el patrón que la familia llevaba años observando. Primero la fecha. Luego la supervivencia. Luego la relación. Tres elementos que vistos por separado pueden tener explicaciones independientes. Tres elementos que vistos en secuencia construyen una narrativa que la familia de Valentín no pudo ignorar y que el Flaco Elizalde articuló en distintos momentos con una claridad que no dejó espacio para la interpretación ambigua. Tano no solo habría estado en la emboscada. Tano habría estado en el legado también. Y para quienes creen que lo primero no fue accidental, que lo segundo tampoco lo fuera resulta demasiado difícil de aceptar.
Pero hay un detalle que casi nadie menciona cuando se cuenta esta historia. Las hijas de Valentín. Valentín dejó hijas. Hijas que crecieron con la historia de su padre reconstruida desde afuera. Con versiones que en distintos momentos tuvieron distintos énfasis y que inevitablemente las pusieron en posiciones complicadas respecto a las personas que rodeaban el control de su nombre y su imagen. En algún momento algunos proyectos relacionados con el legado de Valentín involucraron o buscaron involucrar a sus hijas de maneras que generaron divisiones. Valentina, una de sus hijas, se colocó del lado de la memoria y la dignidad. Del lado de quienes consideraban que el nombre de su padre no debía ser usado por personas que la propia familia seguía mirando con sospecha. Esa posición tuvo un costo para ella en términos de las relaciones y los proyectos a los que renunció. Pero también tuvo el peso de una decisión que habla de alguien que eligió la coherencia sobre la conveniencia. Otras decisiones dentro del entorno familiar fueron distintas. Y esas diferencias terminaron de romper algo que la emboscada de Reynosa ya había fracturado. La muerte de Valentín Elizalde no destruyó solo a Valentín. Destruyó también la unidad de las personas que lo amaban. Al enfrentarlas entre sí en torno a preguntas que ninguna institución quiso responder de manera oficial y en torno a un legado económico que ponía mucho dinero real en el centro de una familia ya rota por el dolor. Hay algo que vale la pena examinar con más cuidado porque es la parte de esta historia que más se presta a ser malentendida. La teoría de que Tano Elizalde entregó a Valentín al cartel no es una teoría con condena judicial. No hay un expediente abierto con ese nombre como imputado por ese cargo. No hay una sentencia que establezca esa responsabilidad. Lo que hay es una acumulación de elementos que personas cercanas a Valentín, incluyendo miembros directos de su familia, han articulado en distintos momentos con distintos niveles de detalle y que en conjunto construyen una narrativa que resulta difícil de desmantelar con la versión oficial. La versión oficial dice que Valentín murió porque cantó a mis enemigos en un foro que el Cártel del Golfo consideraba su territorio y que ese acto fue interpretado como una provocación que justificó la represalia. Esa versión tiene una lógica que en el contexto de 2006 en Tamaulipas es comprensible. El Cártel del Golfo y los Zetas controlaban esa región con una firmeza que hacía que cualquier gesto percibido como desafío tuviera consecuencias inmediatas y definitivas. Pero esa versión no explica la fecha. No explica cómo alguien dentro del cartel supo con suficiente anticipación que Valentín iba a estar en Reynosa esa noche específica para organizar una emboscada de ese nivel. No explica por qué Valentín no quería ir pero fue de todas formas porque alguien más había gestionado el compromiso. No explica cómo el único sobreviviente de un ataque diseñado para no dejar sobrevivientes salió con heridas que no coincidían con la gravedad del ataque. Y no explica lo que vino después. Hay otro ángulo en esta historia que merece su propio espacio porque dice algo importante sobre el ambiente en que ocurrió la muerte de Valentín y sobre las razones por las que ciertas preguntas nunca fueron investigadas a fondo. 2006 en Tamaulipas no era un contexto en que la justicia funcionara de manera independiente. Era un contexto en que el crimen organizado tenía penetración real dentro de las instituciones del Estado. En que preguntar en la dirección equivocada tenía consecuencias que podían ser tan definitivas como las que pagó Valentín. Y en que cerrar un expediente con la explicación más superficialmente plausible era con frecuencia la decisión más segura para todos los involucrados. El expediente de la muerte de Valentín Elizalde se cerró relativamente rápido con la narrativa del artista que cantó en el lugar equivocado. Algunos de los ejecutores materiales del ataque fueron identificados e imputados en distintos momentos. Pero las preguntas sobre la logística de la emboscada, sobre cómo se obtuvo la información necesaria para ejecutarla, sobre quién dentro del círculo de Valentín podría haber facilitado esa información, esas preguntas no tuvieron el mismo recorrido investigativo. En 2006 en Tamaulipas, investigar esas preguntas habría requerido una valentía institucional que no existía en esa época en esa región. Y eso no es un accidente. Es una condición estructural de un sistema que en ese momento y en ese lugar estaba demasiado comprometido para producir verdad completa. Lo que eso significa para las personas que querían respuestas es algo que solo quien lo vivió puede entender completamente. Imagina ser la madre de Valentín. Imagina haber recibido esa llamada antes de que tu hijo subiera a la camioneta.
Imagina haber escuchado su voz diciendo que no quería ir. Imagina haberle dicho lo que cualquier madre le diría, que tuviera cuidado, que llamara cuando llegara. Imagina no haber recibido esa llamada nunca. Y luego imagina que las únicas personas con poder para investigar lo que pasó esa noche decidieron que la versión más corta era suficiente. La pelea del flaco Elizalde en los años posteriores a la muerte de Valentín no fue solo una pelea familiar por la memoria de su hermano. Fue también una pelea contra el silencio institucional que rodeó la investigación. Contra la narrativa cerrada que dejó las preguntas más importantes sin respuesta. Contra la presencia de personas que la familia señalaba como implicadas en la muerte de Valentín pero que seguían circulando libremente, participando en proyectos relacionados con el legado del cantante. Construyendo vidas y carreras en el espacio que la muerte de Valentín había abierto. Esa pelea tiene un costo enorme. Llevar durante casi 2 décadas el peso de una sospecha sobre alguien de tu propia familia, de alguien que comparte tu apellido. De alguien que en el mundo exterior puede presentarse como el primo que sobrevivió la tragedia que mató al Gallo de Oro, ese peso no tiene compensación posible. El flaco habló en distintas ocasiones con la claridad de alguien que ya no tiene nada que perder al decir lo que piensa. Sus palabras sobre Tano en entrevistas y declaraciones públicas no dejaron espacio para la ambigüedad. Para él, la supervivencia de Tano no fue un milagro. Para él, la relación de Tano con Gabriela Sabac no fue solo una historia de amor. Para él, el patrón completo de lo que ocurrió antes y después de la noche en Reynosa tiene una sola explicación coherente. Y esa explicación es la que el expediente oficial nunca quiso construir. Hay algo que pocas narrativas sobre este caso nombran con la honestidad que merece. La posibilidad de que Tano Elizalde haya entregado a Valentín no implica necesariamente que lo haya hecho por malicia pura o por ambición de destruir a su primo. Los testimonios que rodean esta historia incluyen también la posibilidad de que Tano haya estado en una posición en que la alternativa a entregar a Valentín era su propia muerte. Que el cartel haya tenido algún tipo de control sobre él. Que la decisión, si es que existió, no haya sido tomada desde la libertad sino desde el terror. Eso no lo absuelve de las preguntas que su supervivencia plantea. Pero cambia la textura moral de la historia. Porque si Tano Elizalde estuvo en una posición en que su vida dependía de una decisión que terminó costándole la vida a su primo, entonces la tragedia de Valentín Elizalde tiene una dimensión adicional que la hace todavía más oscura y todavía más difícil de procesar. No es la historia de una traición fría y calculada por alguien que quería el legado y el dinero. Es la historia de un sistema de violencia que tiene la capacidad de convertir a las personas más cercanas a sus víctimas en instrumentos de su propia destrucción. Eso es lo que el crimen organizado hizo en esa época con frecuencia en esa región del país. No siempre operó desde afuera. Operó también desde adentro, usando el miedo como herramienta para corromper exactamente las relaciones de confianza que sus objetivos más necesitaban. Pero esa posibilidad, que humaniza a Tano hasta cierto punto, no cierra las preguntas sobre lo que vino después. Porque si la traición fue forzada por el miedo, lo que siguió, la relación con Gabriela Sabac, la presencia en los proyectos del legado de Valentín, la construcción de una vida en el espacio que la muerte del cantante abrió. Eso ya no tiene la misma justificación. El miedo puede explicar una noche en Reynosa. No puede explicar casi 2 décadas de beneficiarse de lo que esa noche produjo. Y ahí es donde la pregunta moral del caso deja de tener respuestas simples y se convierte en algo que cada persona que conoce esta historia tiene que responder por sí misma. La imagen de Valentín Elizalde en los años posteriores a su muerte creció de una manera que en vida quizás habría tardado décadas más en alcanzar. Su música encontró audiencias nuevas que no lo conocieron en vida. Sus corridos se convirtieron en clásicos que se siguen escuchando con la intensidad de algo que no se puede reemplazar. El Gallo de Oro se volvió un símbolo que va más allá de la música regional mexicana, un nombre que representa algo sobre el talento que se va demasiado pronto y sobre la violencia que hace eso posible. Esa imagen fue también un negocio. Un negocio que requirió decisiones sobre quién controla qué, sobre qué proyectos se autorizan y cuáles no, sobre cómo se usa el nombre de Valentín y en qué contextos. Un negocio en el que distintas personas dentro y alrededor de la familia Elizalde tuvieron distintos niveles de acceso y distintos intereses en cómo se gestionara.
La bioserie es el proyecto que más claramente concentró las tensiones de ese negocio. Una producción sobre la vida de Valentín Elizalde que requeriría el acceso y la autorización de personas con control legal sobre su imagen y su historia. Un proyecto con el potencial de generar ingresos muy significativos pero también de construir o destruir narrativas sobre quién fue Valentín, cómo vivió y cómo murió. El control de esa narrativa es, en el fondo, el control de la memoria del Gallo de Oro. Y la pregunta de quién merece tener ese control, quien tiene el derecho moral de decidir cómo se cuenta la historia de Valentín Elizalde, no tiene una respuesta legal simple. Tiene una respuesta humana que las personas más cercanas a él han contestado de maneras muy distintas y que en algunos casos las han enfrentado de maneras que no tienen resolución fácil. Valentina eligió quedarse del lado de la memoria que no incluye a las personas que su familia señala. Esa es una posición que tiene un costo real en términos de proyectos y oportunidades. Pero también es la posición que permite mirar a su propio reflejo sin tener que responder preguntas incómodas sobre a quién se eligió. Otras decisiones dentro del entorno de la familia fueron diferentes. Y esas diferencias son parte de lo que la muerte de Valentín dejó como daño colateral en las vidas de las personas que lo amaban. Hay una última capa en esta historia que vale la pena nombrar antes de cerrar porque es la que convierte el caso de Valentín Elizalde en algo que va más allá de una tragedia individual. La época en que Valentín murió fue una época de transformación violenta en México. El crimen organizado estaba redefiniendo su poder en múltiples estados de manera simultánea. Los cárteles no eran solo organizaciones criminales en el sentido tradicional. Eran estructuras con capacidad para penetrar instituciones, para corromper sistemas de justicia, para convertir regiones enteras en territorios donde sus reglas reemplazaban las del Estado. En ese contexto, la muerte de una figura pública como Valentín Elizalde no fue solo el asesinato de un artista. Fue también un mensaje. Una demostración de poder. Una señal de que los límites de lo que el crimen organizado podía hacer no tenían excepciones basadas en la fama o en el valor cultural de la persona. Eso es lo que convirtió su muerte en un punto de referencia que sigue resonando casi 2 décadas después. No solo como tragedia personal sino como momento en que México entendió algo sobre el mundo en que estaba viviendo que no podía desaparecer una vez que lo entendió. Pero ese contexto también explica por qué las preguntas sobre la logística de la emboscada y sobre el rol específico de las personas que rodeaban a Valentín esa noche nunca fueron investigadas con la profundidad que merecían. En ese contexto y en esa época, abrir esas preguntas tenía un precio demasiado alto para instituciones que ya estaban comprometidas y para personas que tenían razones muy concretas para preferir el silencio. Ese silencio duró. Duró años. Duró lo suficiente para que los que podían haber respondido las preguntas en el momento en que más importaba se alejaran de ellas lo suficiente para que responderlas ahora requiriera una valentía diferente y un contexto diferente. Lo que quedó de todo eso es lo que tienes frente a ti hoy. Una historia con sus grietas visibles. Con su sobreviviente que nunca terminó de convencer a la familia de la persona que murió. Con sus preguntas sobre fechas y heridas y decisiones que no encajan del todo. Con su segunda vida en el control del legado de un hombre que no puede hablar por sí mismo. Y con una pregunta que Valentín Elizalde no pudo hacerse porque no tuvo tiempo. La misma pregunta que su familia lleva casi 20 años haciéndose sin recibir una respuesta oficial que la cierre. Si la emboscada de Reynosa fue posible porque alguien que conocía su ruta, que movió su fecha, que estaba en el vehículo con él esa noche, tomó una decisión que Valentín nunca supo que se había tomado en su contra. Entonces el Gallo de Oro no fue derrotado por sus enemigos. Fue derrotado por alguien a quien llamaba familia. Y esa posibilidad, que todavía hoy no tiene confirmación judicial pero que tampoco tiene una refutación creíble, es la herida que la muerte de Valentín Elizalde dejó abierta. No en la historia del regional mexicano. En la historia de las personas que lo amaron y que desde la madrugada del 25 de noviembre de 2006 tienen que vivir con la posibilidad de que la última llamada que él hizo antes de subir a esa camioneta fue la última señal de que algo estaba mal. Y que nadie lo escuchó a tiempo.